Buen día, queridos hermanos y hermanas. Me alegra un montón poder saludarles y darles la bienvenida a esta sesión de la materia de predicación expositiva. Eh, Feliz jueves 10 de marzo del 2022. Eh, ya estamos a punto de cerrar una semana de nuestra cursada en el seminario. este, de los 3 años que tienen, hay que restarle una semana, hermanos. Ya una semana ya pasó. Es para darnos ánimo y decir, bueno, ya falta menos de cuando empezamos. Entonces, ya una semana impresionante, pasó el tiempo, como dicen, el tiempo es como agua entre las manos, se pasa muy rápido. Y por eso nunca olviden el consejo que les di de poder disfrutar cada lección, cada clase, cada concepto, cada idea que nos lleve a tener una mejor comprensión de las cosas, una mejor eh, apreciación de los misterios de Dios, ¿no? Y de su gracia. Y por eso digo, bueno, disfruten mucho. Confiamos en Dios de que este proyecto del seminario permanezca en el tiempo y ustedes serán los próximos sucesores. Algún día alguno de ustedes será director o directora del seminario. Alguno de ustedes, si es su vocación, ¿no? Estarán siendo profesores también del seminario. Y así como alguien ahorita está invirtiendo en ustedes, también ustedes algún día invertirán en otras personas. Alguien, por la gracia de Dios, invirtió en mí, en los profesores que damos la cátedra. Nosotros invertimos en ustedes y ustedes tendrán que invertir en las futuras generaciones de alguna u otra manera. A ver, no digo futuras en el sentido de decir, bueno, hay que esperar 3 años. Yo creo que desde hoy podemos nosotros empezar a influir y hacer de bendición a las generaciones presentes y futuras, ¿no? Pero si algún día, cuando terminen su cursada, su seminario, se gradúen y son, como es, y sienten en su corazón el devolver algo a su, como le decimos nosotros, nuestra alma mater, serán más que bienvenidos para seguir contribuyendo en el fortalecimiento del seminario. Quisiera pedir a alguien, hermano, si quiere abrir su micrófono para orar. Vamos a iniciar la clase, pero me gustaría pedir que alguien abra su micrófono y nos lleve a Dios en oración. ¿Puede ser? Este, Hay un montón de manos levantadas, hermano. No sé a quién darle la mano, pero... eh, Hermana Esther, quisiera llevarnos a Dios en oración, por favor. Sí, oremos. Padre bendito, te damos gracias en este día por tu bendición en nuestras vidas y en este momento de poder estar en esta clase. Padre, te doy las infinitas gracias por esto. Pido tu bendición y tu guía en esta clase, en especial en la vida de cada uno de nosotros, los alumnos y de nuestro profesor Abraham. Pido que seamos de bendición a través de lo que recibamos para tu gloria, Señor. Te bendecimos, te alabamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Gracias, querida Esther. Dios la bendiga. Muchas gracias. Bueno, quisiera, antes de cumplir el propósito del día de hoy, hermanos, porque hoy terminaremos lo que son los conceptos teológicos, bíblico-teológicos de la predicación. Seguiremos viendo cuáles son los rasgos teológicos de la esencia de la predicación y miraremos un ejemplo bíblico que nos motivará y nos impulsará a entender este hermoso ministerio de predicar o de compartir la palabra. Esos serán los dos objetivos de esta clase, de este día, para cerrar la primera semana de aprendizaje.
Pero antes de eso, hermanos, quisiera charlar un minutito con ustedes y ustedes puedan compartir conmigo su experiencia, eh, sus reacciones a estas preguntas. ¿Se ven ustedes como predicadores o como predicadoras? ¿Anhelan algún día predicar, hablando principalmente para mis hermanos y hermanas que no han tenido en sí mismo una experiencia, ¿no? De predicar? Eh, ¿Sienten que sería algo lindo en sus vidas que eso sucediera? ¿Cuáles serían sus temores? ¿A qué temores se enfrentan ustedes, no? Al momento de que alguien les plantee y les diga, algún día vas a predicar. ¿Cuáles serían los temores, los miedos, las dudas que ustedes pudiesen experimentar para encarar este desafío? Y para mis hermanos y hermanas que ya han predicado, ¿no? Que han tenido su experiencia de predicación, platíquenme un poquitito si ustedes manejan un método, si han tenido algún curso de homilética o realmente ha sido básicamente en la práctica y bueno, uno a veces se da ideas de cómo salir adelante. ¿Cuál ha sido su experiencia en su preparación como predicador o predicadora? Hablo ya de los que tienen cierta experiencia o han predicado en la iglesia o en algunos otros foros. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Me gustaría, si alguien quiere compartir, hermanos, sería muy enriquecedor para la clase poder saber que todos estamos como que sintiendo un mismo sentimiento, ¿no? A esta materia, porque uno dice, bueno, predicación y yo no me veo predicando o ni siquiera quiero predicar. ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? Cuéntenme, ¿cuáles son sus emociones, sus sensaciones ante esta materia? Bueno, si no lo vamos a hacer como la escuela, dedocráticamente. Dedocráticamente. Leonora, este, para vos, ¿cuáles son tus desafíos? ¿Qué sentís? Por ejemplo, me tocaba hacer reflexiones para la iglesia, o sea, en el culto virtual. Y, por ejemplo, en ese momento es como que tenía pensado lo que iba a decir, pero en el momento de hacer la grabación y o sea, de lo que Dios me tocó, no sé, es como que me venían los nervios y es como que me salía otra cosa en el momento de hacer, o sea, de grabar, digamos. Es como que iba a hacer una cosa y es como que en el momento de grabar, Dios ponía otro pensamiento en mí, o Ajá. otra palabra, decir, esto iba a compartir, no, esto y esto. Es como que, no sé, como que me cambiaba, digamos. Ujú, Como que tengo algo y de los nervios parece que, no sé, parece que me salió otra cosa que por ahí ni pensaba que iba a decir. Y como que después digo, o sea, me salió esto y re bien, ya. Pero sí es como que por ahí me da miedo de por ahí no saber expresarme, eh, ujú. y por ahí, bueno, qué sé yo, decir algo, ofender a alguna persona en el momento que por ahí uno no se da cuenta, ¿no? Mm. Eh, concordarás conmigo, querida Leonora, que ah, no es lo mismo no grabar, porque bueno, finalmente voy a decir, bueno, grabo y si estoy grabando puedo borrar la grabación si me equivoco. Y además vos no estás mirando a la gente, no hay 20 miradas puestas en ti, clavadas en ti. ¿Considerás que no es lo mismo hacerlo de manera presencial frente a público? ¿Te miras algún día haciéndolo así de manera presencial frente a 20, 50, 100 personas? Sí, yo confío que Dios me va a guiar. Muy O sea, bien, me qué veo bueno. ahí. Así que Dios vaya delante mío, siempre digo. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, sí, seguramente. Y seguramente vas a experimentar lo mismo, mi querida Leonora,
como todos los predicadores experimentamos, a veces cuando estás al frente y los nervios te ganan, empezás a decir cosas que ni tenías pensado decir, ¿no? O a veces se te va a olvidar un montón de cosas y vas a transpirar un montón, pero es parte del aprendizaje. Así que me alegra saber y decir que vos pensás de que lo podés hacer en el nombre del Señor. Nunca olviden lo que dice la palabra, hermanos, el reino de los fuertes y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, eso es una linda enseñanza. Bueno, dale, Leonora, muchas gracias. Aarón, ¿cómo es tu experiencia, amigo? ¿Qué sentís? Sí, ¿Cuáles bueno, son tus conceptos? yo acá en la congregación donde asisto, hace poco empecé o sea, mi bautismo fue hace prácticamente 5 meses que Ujú. empecé en los caminos del Señor y bueno, ya tuve la posibilidad de pasar 2 veces al frente a orar y sí, en ese momento prácticamente estaba muy nervioso y eso que únicamente tuve que pasar a orar porque en la congregación acá son bastantes personas, son casi 120 personas, entonces de cierta forma los nervios siempre están. Y bueno, y ahora voy a tener la experiencia de dirigir lo que vendría a ser la apertura de un culto en septiembre. Me preguntaron si quería, viste que dirigir el culto es la oración y dar inicio a la alabanza, y etcétera. Y bueno, también ya empezaron los nervios, creo que desde ahora, ¿no? Más que nada en el hecho de equivocarse y todo eso, viste que uno prácticamente no quiere, pero es parte del proceso de aprendizaje. Muchas veces el hecho de esa equivocación y yo creo que ir puliéndose cada vez más, no quedándose, siempre avanzar. Nosotros, como dice, de gloria en gloria vamos avanzando. Nosotros como cristianos no retrocedemos, sino Ujú, siempre ujú. vamos hacia adelante. Ok, Y bueno, ok. y yo creo que también comparto, tengo un deseo de predicar la palabra de nuestro Señor porque prácticamente tenemos todo ahí para otorgar a quien lo necesite prácticamente lo que vendría a ser la vida eterna, ¿no? Ujú, ok, Que es lo más importante para mí, creo. Es mi muy punto de bien. vista. Muy bien, muchas gracias, Aarón, muchas gracias. Bueno, el Señor te va a ayudar seguramente. Hay que prepararse, sí, sin duda, pero el Señor nos va a ayudar, te va a ayudar y creo que esta clase nos va a ayudar mucho a todos, ¿no? A, a ir previniendo lo más que podamos, ¿no? Para hacerlo mejor. No siempre sale, pero forma parte del actuar de Dios. Eh, Esme. Bendecido día para todos. Pues nosotros pues hemos tenido la oportunidad de sí hacerlo, de poder compartir la palabra. Y bueno, algo que a mí se me da en mi persona, no me cuesta trabajo, no me da nervios, no me da miedo. He tenido la oportunidad de hacerlo frente a los hermanos en vivo y también ahora por medio de estos dispositivos. Sin embargo, cuando me ha tocado hacerlo, yo le digo al Señor, Señor, habla tú por favor, porque pues a veces no sé si lo que estoy diciendo es lo mismo que voy a terminar diciendo o por ahí algo se me va a salir, pero siempre la incertidumbre de que, híjolas, ¿y qué tal si lo que dije no fue lo correcto y no era lo ideal? Ujú, Entonces, esa incertidumbre queda, ¿no? De que quizá los hermanos digan, pues ya bájate, hermana, y ya, ya termina, ¿no? ujú. En qué momento la exposición, pero ese es el anhelo, ¿no? De decir, pues me tengo que preparar, aparte de que
Ya hace unos años para acá la memoria ya no me da de la misma forma y de memoria no lo puedo hacer. Ujú, ujú, Si no lo tengo allá a un lado, sabrá Dios qué es lo que vaya yo a decir. Y sí me claro, gustaría, o claro. sea, yo te veo al menos a ti a predicar y a otros hermanos que lo hacen de una manera tan elocuente, tan segura o tan de memoria que seré grande y podría hacerlo. No, gracias, gracias por compartir tu experiencia. Creo que es parte de la práctica, ¿no? Eh, y bueno, quien ha tenido ya la experiencia de hacerlo, quisiera preguntar, hermanos, de los que estamos aquí, que ya predicamos, ¿alguien lo ha hecho con las reglas de la homilética? ¿Alguien ha tenido un curso de preparación en homilética? Hablo de los hermanos que ya de alguna manera han dado alguna reflexión, alguna predicación. eh, ¿Alguien ha tenido la experiencia de ser parte de una capacitación en homilética? No, hermano, yo personalmente no. Ok, gracias. Yo también tuve la oportunidad de traer alguna reflexión o algún sermón, pero nunca tuve ninguna capacitación en ese sentido. Ok, bueno, entonces vamos a empezar todos de cero. ¿Les parece? Vamos a empezar todos de cero. Así que todos podemos ser capaces de aprender algo, ¿no? Y bueno, eso es, sin duda alguna será una bendición. Tatiana dice que a ella le gustaría, pero el seminario cree que puede ser capaz de poder afirmar más si ella sería capaz de llevar su palabra. Se considera capaz, pero solo Dios sabe los planes que tiene en ella, en su camino, o capaz de poder ser de utilidad en alguna otra parte. Ahí ahora Tatiana está dirigiendo culto y reflexiones y lo disfruto. Bueno, está bien, qué bueno, me alegra, hermanos, me alegra. A ver, miren, eh, tener este hermoso ministerio de la predicación, ¿no? Eh, nos ayuda a entender y a comprender la urgencia que hoy nuestra iglesia y el mundo necesitan. Hoy necesitamos predicadores y predicadoras, hermanos, que tengamos altura de miras en cuanto a los propósitos nobles que la predicación encierra, ¿no? Más allá de las discusiones, de los lugares donde podemos predicar, es levantar nuestros ojos, ¿no? Y ver que donde Dios pueda plantarnos, nos va a utilizar como instrumentos para que la gente escuche la voz de Dios, ¿no? Escuche el propósito de Dios. Entonces, bueno, voy a dar muy brevemente la palabra primero a- a Ricardo y luego a Marcos. Muy brevemente les suplico, hermanos, para que podamos avanzar con la clase. Adelante, Ricardo, por favor. Sí, hermano, buenos días. Bueno, yo quería solamente contar una pequeña experiencia. Bueno, sí, para la hora de la predicación se siente el miedo, como usted decía, esas mariposas en el estómago. Yo lo aprendí por experiencia, ¿no? Que me daban posibilidades de hacerlo. Pero sí, yo personalmente hago pequeñas anotaciones, no pongo todo lo que voy a predicar, sino pequeñas anotaciones para no desviarme de la prédica, ¿no? Y después, obviamente, dejo que el Espíritu me guíe para lo que yo puedo hablar y cómo luego hablar. Y como usted decía, lleva tiempo la prédica, lleva tiempo armar una prédica, buscar las bases bíblicas, lleva su tiempo, pero no es imposible y con la guía de Dios todo es posible. Y bueno, van a sentir miedo, que es normal, como usted dice, que sea valiente nomás y tomarlo en el nombre de Jesús, que es para bendición. Muchas gracias, querido Ricardo, por tu experiencia. Pues, nos ayuda porque cada predicador se vale de sus propias mañas, digo yo. Cada predicador se va acomodando, ¿no es cierto?, de cómo hacerle para que le salga mejor la predicación. Bueno, muchas gracias por compartir. Marcos, Buenos días, gente, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Abraham? hola amigo, buen día. Eh,
yo lo hice de las dos formas. La predicación lo hice sin recibir ninguna instrucción ni nada. Y luego recibí clases sí, de predicación, de homilética, y puedo decir que sí, hay mucha diferencia. La verdad que sí, que uno va más, aunque siempre está nervioso, pero va bastante más tranquilo, más organizado. Y bueno, recomiendo muchísimo prestarle atención a estas clases que estamos recibiendo, porque de verdad hay mucha diferencia. O sea, en cuanto das una mejor predicación y más claro, me parece más enfocado en lo que vos querés llegar. Así que eso, nada más. Gracias, Abraham. Gracias a ti, querido amigo, por el comercial, te lo reagradezco. Él forma parte de nuestro patrocinio. Bueno, dos cositas antes de entrar a la clase, me parecen pertinentes poder decirlas. Mire, hay ventajas y desventajas. En el caso de los hermanos y hermanas que nunca han tenido la experiencia formal, diríamos, de estar frente a un grupo y armar un sermón y hacerlo de manera formal como estamos acostumbrados, la ventaja es que son un campo abierto, son como un recipiente dispuestos a recibir la enseñanza y a ser formados en estos principios de homilética. La desventaja que tienen es que van a escuchar términos que son muy desconocidos para ustedes y que solamente esos términos se van adquiriendo con la práctica. Entonces habrá términos que ustedes en algún momento se sientan mareados, diríamos, ¿no? Y que eso los confunda un poco, porque para un oído afinado, que ya tiene muchos años predicando, son conceptos muy usados, muy usuales. Pero para quien no, entonces se convierten en conceptos extraños hasta cierto punto, ¿no? Que ya en sí mismo la palabra homilética es una palabra extraña para muchos de ustedes. Porque recibí curso de homilética y pocos sabemos qué es la homilética, ¿no? Entonces, la ventaja es que son un campo fértil para poder ayudarles. La desventaja es que tal vez en algún momento se sientan confundidos. Queden tranquilos, por eso siempre pregunten, saquen todas sus dudas y creo que eso va a ser mucho mejor. Ahora, en el otro grupo, ¿no? La ventaja que tienen quienes ya predican es que son capaces ya de entender algunos de los conceptos o de las formas, expresiones que los predicadores usamos, porque parece ser que aprendemos de manera repetitiva, ¿no? O porque hemos visto predicar al pastor durante mucho tiempo, o porque hemos ido a un curso de homilética, o porque hemos ido vemos predicaciones en internet, ¿no? Y vemos un montón de predicadores. La desventaja para mis hermanos y hermanas que ya son predicadores o predicadoras es que muchas veces somos ya formados en un modelo, en una forma. Como no fuimos instruidos en alguna regla de la homilética, entonces ya nos estructuramos, ¿no? Ya nos estructuramos. Entonces, cuando alguien viene y nos quiere romper la estructura, nos cuesta trabajo, porque ya de manera consciente e inconsciente repetimos los mismos patrones en nuestras formas de predicar, ¿no? Entonces, muchas veces la desventaja para este grupo de personas es que pueden oponer resistencia a estos cambios. Y entonces en la práctica volvamos a retomar la misma estructura que hemos tenido durante mucho tiempo. A mis hermanos yo les pido por favor que siempre estén dispuestos a cambiar las estructuras, ¿no? Que puedan estar dispuestos a aprender este método, ¿no? Yo siempre he dicho, si nosotros aprendemos el método que vamos a tener en clase, que vamos a proponer en clase, ustedes después pueden hacer lo que quieran en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero siempre a través de un método, siempre. Y creo que eso, hermanos, va a ser de mucha bendición. Así es que creo que tenemos campo muy fértil para aprender todos, ¿no?
para abrir nuestro entendimiento y para, como siempre he dicho, no vamos a tratar de ser los mejores predicadores y predicadoras, pero sí lo vamos a hacer con toda la honestidad, con toda la pasión y con toda la alegría del mundo para la gloria del Señor. Bueno, vamos a iniciar la clase, hermanos. Voy a compartir la pantalla. Y nos quedamos en la clase pasada con aquello que tiene que ver con la teología de la predicación. Una teología que evidentemente, ¿no?, nos coloca a nosotros en la esencia de lo que es la predicación. Y planteamos en la clase pasada que toda predicación debe nacer del amor de Dios y tiene que ser motivada, tiene que ser dirigida siempre en base en ese amor. Un predicador, una predicadora no puede no predicar sin sentir el amor de Dios en su vida y permear su sermón en este concepto. También analizamos, hermanos, que la predicación tiene que sí o sí tener un mensaje que nos lleve a mirar a Cristo, que nos lleve a pensar en Cristo. Que Cristo sea, hermanos, finalmente el fin último, la esencia de la predicación, pero a la vez el fin último de nuestro sermón. Debemos siempre evitar, bajo toda circunstancia, hacer que nuestros sermones estén centrados en nosotros. Habemos predicadores que los sermones están centrados en el yo, ¿no? Y yo les voy a contar mi experiencia, y yo les voy a contar lo que pienso, y yo les voy a decir lo que tienen que hacer, y yo quiero decir que ustedes tienen que hacer las cosas como yo creo que tienen que hacer, y nos convertimos en un yo-yo. Entonces la predicación deja de ser cristológica y se centra en nosotros, ¿no? Abrahamstológica, está centrada solo en Abraham. Debemos evitar eso. Sí o sí, las personas tienen que mirar a la cruz. Sí o sí, las personas tienen que mirar la tumba vacía. Sí o sí, tienen las personas que mirar que en estos momentos nuestro Salvador está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como un sumo sacerdote. Entonces, nuestro mensaje tiene que ser cristológico. Bien, ahora miraremos, hermanos, que la esencia de la predicación es una esencia donde no es un mero discurso moral, político o religioso. No es un discurso, no es una demagogia, ¿no? No es una mera diatriba o manifestación de postulados, ¿no? Morales, de valores morales, que muchas veces esos valores morales más de una vez están en contra de la palabra del Señor. No es un discurso político donde queremos quedar bien y donde queremos cumplir promesas, ¿no? Como muchos de nuestros políticos, donde sus discursos son tan lindos, tan efusivos, tan llenos de promesas, pero que todos sabemos que es una mentira, ¿no? Que es una mentira, que eso no va a suceder. Tampoco es un mero discurso religioso donde queremos imponer nuestras cosmovisiones de lo que para nosotros es la religión, ¿no? Habemos predicadores que decimos, bueno, yo así fui enseñado y bueno, ni modo, tienen que aguantarse y así todos debemos también ser enseñados. Y así debemos orar, así debemos leer la Biblia, así debemos recoger las ofrendas, así debemos venir al culto, así debemos vestirnos, y entonces se convierte en un discurso básicamente de normas religiosas, ¿no? Que muchas veces nos convertimos como los fariseos cuando el Señor les dice, ustedes ponen cargas a los otros que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces la predicación no es un discurso ni moral, ni político, ni religioso, es más bien una comunicación del Evangelio de Cristo. Ustedes saben, hermanos, que el Evangelio de Mateo, cuando narra los primeros momentos de la predicación de Jesús, lo va a hacer en función de eso, ¿no? Lo va a hacer en función de la metanoia.
Y entonces, evidentemente, el evangelista Mateo va a plantear en el capítulo 4, versículo 7, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio, hermanos, es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje en donde todos debemos sentirnos necesitados de Cristo, necesitados de su perdón, de su gracia, del poder y la unción de su Espíritu Santo. El mensaje, hermanos, es un mensaje que lleva en sí mismo vida y autoridad a través del Espíritu, ¿no? En donde el Espíritu es el único que puede cambiar los corazones de las personas. Entonces, el Evangelio que es Cristo es un Evangelio transformador, porque no me avergüenzo. ¿Recuerdan ese pasaje tan famoso del apóstol Pablo que dirige a la iglesia de Roma, ¿no? Pero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que en él creen. Entonces, es un Evangelio que transforma vidas, que es un Evangelio que permea el mensaje de Jesús, un mensaje de restauración, de bendición hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia el indefenso, hacia el desvalido. Un mensaje que debe llevar consigo en sí mismo una denuncia ante las injusticias. Un mensaje que debe llevar consigo un mensaje de salvación, un mensaje de oportunidad. Un mensaje profético, ¿no? En el cual nosotros podamos hacer la denuncia de pecado, pero también a la par y en el mismo tiempo el anuncio de salvación. Entonces, la predicación, hermanos, deja de ser solamente un discurso de palabras halagüeñas y se convierte en un poder comunicativo de autoridad porque estamos haciéndolo en el nombre de Cristo, porque Cristo es el evangelio en sí mismo. La buena noticia es una noticia agradable, es una noticia de salvación, trompeta de salvación. Y como dice nuestra revista digital de nuestra iglesia, es un anuncio de salvación. El evangelio es un anuncio de salvación. Habemos muchos predicadores que solamente condenamos, ¿no? Hay prédicas de condena, hay prédicas de bajar palo, ¿no? De bajar leña a los oyentes. Y no hay un anuncio de salvación. El evangelio es anuncio de salvación, es un anuncio de oportunidad, es un anuncio que Dios le da al pecador. A veces los predicadores nos convertimos en ser jueces y decir, bueno, este sí merece escuchar de la palabra de Dios y este no merece escuchar de la palabra de Dios. Eso no es correcto. Porque el mensaje del Señor es que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover su lluvia sobre justos e injustos. Hace caer su lluvia. Y pienso, hermanos, que ahora necesitamos recuperar esta esencia de la buena noticia. Una noticia que trae alegría, que trae salvación. Una noticia que dice el pecado te ha alejado de Dios, querido hermano, y estás pagando las consecuencias. Pero, ¿sabes? Hoy el Señor te está esperando. Él te puede dar su perdón y quiere que vivas una vida plena. Eso es el Evangelio de Cristo. Muy bien. Una más, hermanos, en cuanto a la esencia de la predicación, es que la predicación, el hombre es siempre el receptor. Cuando hablo del hombre no me estoy refiriendo a género, sino me estoy refiriendo a hombre y mujer, ¿no? Nosotros somos, en última instancia, los receptores de la palabra de Dios. Y la predicación cumple su fin cuando ésta penetra en la vida de los hombres o de las personas o de la iglesia o de nuestros oyentes y va a influir en su comportamiento. Por eso yo decía, hermanos, que a veces cuando nosotros pensamos que hemos armado un sermón con todas las reglas de la homilética,
con todos los criterios de la homilética, pero si nuestra vida, nuestro testimonio no la respalda, no va a influir en la vida de las personas. No va a penetrar. La palabra, hermanos, tiene como finalidad hacer cambios, metamorfosis, metanoia, arrepentimiento. Tiene ese propósito, ¿no? Porque cuando la palabra penetra, empieza a surgir ciertas reflexiones que nos llevan a acciones, ¿no? Que nos llevan a ir diciendo, oye, mira, hoy Dios a través del pastor dijo esto y pienso que yo soy esa persona. A veces cuando el predicador no lo hace desde la espiritualidad, no lo hace desde predicar un evangelio de Cristo y lo hace con la intención de decirle a la otra persona sus verdades, decimos, ¿no? Sus verdades. No estamos contribuyendo a que las personas lo asimilen para que haya cambios profundos. Más bien, estaremos diciendo, mira, esta es la tercera vez que está diciendo lo mismo y lo está diciendo por mí. Los predicadores tenemos que ser muy cuidadosos de no permitir que nuestras emociones humanas se transpongan en función de las motivaciones de Dios. Y la congregación tendrá que aprender, hermanos, que no siempre el predicador está hablando por ellos, es Dios quien lo está haciendo y es la palabra quien los está confrontando. Y si eso llegásemos a comprender algún día, entonces vamos a ser obedientes a cambios reales, a cambios profundos. Entonces, nosotros debemos pensar, hermanos, siempre que nuestra intención es hacer que la palabra de Dios a través de nosotros produzca en nuestros oyentes cambios significativos. Uno más. La predicación, hermanos, la predicación se lleva a cabo en el contexto de la iglesia. Y por tanto, está atada a la existencia y misión de esta. ¿Qué se refiere con esto, hermano? Miren, es cierto que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en nuestros devocionales, en nuestra casa, en nuestros tiempos quietos, en nuestra habitación, en nuestro living, en nuestra oficina, donde quiera que estemos, ¿no es cierto? Y abrimos la palabra de Dios, Dios nos está hablando a nosotros, claro, sin duda, eso es así, porque la palabra de Dios no está atada a algún lugar, ¿no es cierto? Entonces, donde nosotros abramos la palabra de Dios, entonces Dios estará hablándonos a nosotros. Sin embargo, la palabra debe vivirse en comunidad. Ustedes saben, hermanos, que las experiencias que tuvieron, que tuvo origen el texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, esos libros vienen a la luz y se consideran inspirados por la experiencia de la comunidad. Quien le da el carácter de sagrado a estos libros, llámese los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, estos libros son sagrados y se consideran inspirados porque la iglesia misma los reconoció como palabra de Dios. Y es así como se conforma el canon bíblico o la Sagrada Escritura. Por lo tanto, hermanos, entrar al texto bíblico debemos entrar en esta naturaleza que le dio origen. Y la naturaleza que le dio origen al texto bíblico fue la comunidad, fue la iglesia. En el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia cristiana. Por eso es que asistir a escuchar la palabra de Dios es fundamental. Yo sé que hoy estamos teniendo estas modalidades, ¿no? Por virtuales. No estaría en contra de ello. Si las circunstancias que nos han obligado o nos han orillado
a hacer estas reuniones virtuales lo ameritan o están vigentes. Si las razones que nos llevaron por la pandemia, ¿no es cierto?, nos llevaron a ahora ver las prédicas y ahora mirarnos a través de camaritas, ¿no? Y hacer más impersonal nuestra comunidad y nuestra fraternidad, está bien, porque debemos primar siempre el cuidado y el bienestar del prójimo, ¿no? Pero por otro lado, hermanos, tenemos que ser lo suficientemente honestos para reconocer si no hemos aprovechado esta circunstancia, ¿no? Para vivir en la comodidad. Porque evidentemente, hermanos, ahora escuchar una prédica desde nuestro hogar no nos presenta mayor desafío más que peinarnos un poquitito si es que queremos abrir nuestra cámara y ponernos algo lindo acá de la cintura para arriba, porque es lo único que ve la cámara. Y abajo, hermanos, podemos andar en short, en hojotas, en sandalias, etcétera, ¿no? O debemos ser muy sinceros y muy honestos si hemos acomodadonos a este sistema, porque bueno, como yo no quiero tener comunidad con los hermanos, porque con algunos estoy peleado, con algunos no los quiero ver, entonces para mí esto me cayó como anillo al dedo, porque no tengo necesidad de verlos, ¿no? Entonces, siempre es a la distancia. Tenemos que ser muy honestos, hermanos, muy honestos. Si hoy nuestras motivaciones para no asistir al culto es porque, bueno, nos es más fácil apagar nuestra camarita, ¿no? Estar comiendo, levantarnos, hacer otra cosa. Mientras está la prédica podemos estar cocinando, mientras está la prédica podemos estar haciendo un montón de cosas y nunca estar concentrados en cuerpo, alma y espíritu a escuchar con reverencia la bendita y sagrada palabra de Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de esto, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos de que en la sinceridad de decir, bueno, no, todavía está la pandemia, no me junto en la iglesia, pero por otro lado, entre semana vamos a la escuela, vamos al trabajo, nos subimos al colectivo, vamos a hacer las compras, en fin, hacemos un montón de cosas, pero para ir a la iglesia no, porque decimos, no queremos contagiarnos. Tengan cuidado con eso. Y tengan cuidado que Satanás está muy, muy alerta a eso. Y Satanás es re astuto, hermanos, re astuto. Y te puede estar influyendo, ¿no es cierto? Para decir, ¿y para qué vas? Y lo puedes ver por tu casa tranquilamente. Puedes escuchar. La pregunta es, ¿de verdad estamos escuchando la palabra de Dios? ¿De verdad? Entonces, la predicación, hermanos, debe experimentarse y vivirse en la comunidad, porque de ahí sale, de ahí se produce el texto bíblico. Entonces, si usted tiene el deseo y la oportunidad de asistir, hermanos, aproveche todas las veces. No se quede en su casa. No busque pretextos, ¿no? Y de últimas, recuerden que los cristianos no debemos olvidarnos de palabritas tan importantes como tomar la cruz y seguir a Cristo. Palabras como sacrificio, como sufrimiento, como ofrenda y como muerte. Todos los días somos llevados como corderos al matadero, dijo el apóstol Pablo. Todos los días somos llevados como corderos al matadero. Bueno, hagamos de nuestra experiencia de fe con toda la responsabilidad del mundo, pero estando conscientes de que la palabra de Dios no puede detenerse, no debe detenerse bajo ninguna circunstancia. Un concepto más de lo que es la esencia de la predicación. La predicación, hermanos y hermanas, para los que nos dedicamos a esto o vamos a dedicarnos a esto, debemos saber que tiene un fin persuasivo, ¿no? Persuasivo. Su objetivo primordial es persuadir a los hombres, estén estos fuera o dentro de la iglesia, a darse por completo al Señor.
Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, en manejar la persuasión que el texto bíblico nos pide que nosotros hagamos a la iglesia. Lo vimos en la primera clase, ¿no? Cuando analizamos el texto que Pablo le dice a Timoteo y dice, corrige, reprende y anima, pero siempre con paciencia, siempre con amor, siempre teniendo el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos que persuadir a las personas y decirles, mira, vos tenés todo el derecho de decidir qué hacer con Cristo. Tenés todo el derecho. Nadie te puede obligar a seguir a Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Ni Cristo mismo, ni Dios mismo te puede obligar. El texto bíblico dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor tiene todo el poder para entrar con todo, ¿no? Con todo. Tiene el poder y la autoridad para decir, mira, yo abro la puerta porque tengo el poder y puedo hacerlo, por eso soy Dios. Sin embargo, el texto bíblico siempre nos dice que Dios llama, Dios siempre está llamando, siempre está colocando, ¿no es cierto?, las experiencias de vida de cada uno de nosotros y diciéndonos, aquí estoy. Entonces, si Dios en su paciencia nos espera, uno en la prédica siempre tiene que hacerle sentir a nuestros oyentes que Dios nos sigue llamando. Que la decisión que tomemos por Cristo, Él la va a respetar. Él la va a respetar. Si decidimos aceptar su palabra y obedecer y cambiar nuestra vida, su corazón se va a llenar de alegría. Si decidimos, hermanos, escuchar la palabra y no hacer caso, ¿no? Como dijo la metáfora del final del Sermón de la Montaña, vendrán vientos, lluvias, huracanes, la casa caerá, porque no quisimos hacer caso. Y Dios va a respetar eso. Y Dios lo va a respetar, le va a doler profundamente en su corazón, como le ha dolido siempre, cada vez que ha habido personas que desprecian su santo nombre. Entonces, nosotros tenemos que invitar a nuestros oyentes, ya sea que estos estén fuera de la iglesia, ¿no? Que estén alejados del camino del Señor. Y debemos hacerlo siempre en amor, no bajo la condena, ¿no? No bajo la amenaza, no bajo esa opción de decir, mira, si vos no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno y vas a arder toda la eternidad y las llamas te van a consumir y vas a sufrir tormentos eternos. No, eso no es el mensaje del Evangelio. Es cierto que el mensaje dice, no, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Cristo te ofrece vida eterna. Ya sea que nuestros oyentes, hermanos, estén alejados de los caminos del Señor, o ya sea que nuestros oyentes sean parte del cuerpo de Cristo. También nosotros necesitamos escuchar persuasión. Vemos algunos cristianos que hemos como que perdido el piso, ¿no? Como que hemos perdido el objetivo de lo que es nuestra vida en Cristo. Entonces, también necesitamos una llamada de atención de parte de Dios. También necesitamos que Dios nos diga, mira, me parece que te estás alejando de mí. Mira, me parece que tu espiritualidad no es tan profunda como debería de ser. Vos tenés ya 20 años, 30 años siendo miembro de la iglesia y seguís siendo el mismo. ¿Cuándo vas a cambiar? Yo te invito a que cambies. No porque Dios lo necesite, realmente lo necesitamos nosotros, ¿no? Entonces, el fin, hermanos, la esencia, la motivación del cristiano es persuadir a los oyentes a darse cuenta la condición que tenemos delante del Padre, a invitarlos con todo nuestro corazón. Yo te invito, querido hermano, yo te ruego, querida hermana, yo te imploro en el nombre poderoso de Jesucristo, escucha la palabra del Señor, atendé a sus mandamientos, guarda sus estatutos, anda por sus caminos. Yo te invito
a que dejes que el Señor tome el lugar que le corresponde en el trono de tu corazón y deja que Él sea el capitán de tu vida y que tome el timón de tu barca. Deja que Él sea tu consuelo, sea el que te ayude y el que te sustente. Deja que Él te redarguya por tu pecado, pero que también te dé la gracia de su salvación. Ese debería ser siempre nuestro carácter y nuestra invitación de todo predicador y predicadora, porque esa es parte de la esencia del mensaje. Y finalmente, hermanos, si no mal recuerdo, tenemos que la predicación no solo tiene letra, sino también espíritu. También espíritu. Esto me lleva a pensar, queridos hermanos, en aquella hermosísima visión, muy poderosa, por cierto, y que claro, que esta visión tiene una interpretación siempre en el contexto del exilio, en el Antiguo Testamento, que es la visión del Valle de los Huesos Secos. No sé si ustedes alguna vez la han leído, la han escuchado, la han predicado o han escuchado que alguien la predique, del profeta Ezequiel. En esta visión, ¿no? Encontramos cómo el profeta mira un valle lleno, absolutamente lleno de huesos secos, ¿no? Esparcidos por todos lados. Era realmente un cementerio donde desolaba la muerte. Y entonces el profeta le dice al Señor, Señor, estos huesos van a vivir. Y el Señor dijo, no lo sé, vos lo sabés, profetiza sobre ellos. El profeta profetiza y dice que hubo un gran viento que hizo unir todos los huesos en su lugar, nervios, tendones, ¿no? Y se pusieron en pie, pero no tenían vida. Y entonces el profeta le dice, Señor, ¿estos vivirán? Y el Señor dice, no sé, profetiza vos. Y el profeta profetiza y dice que hubo un gran viento donde el Espíritu entró en esos cuerpos y empezaron a vivir. Nosotros hoy necesitamos una predicación, hermanos, que tenga un avivamiento espiritual. Necesitamos una predicación que no solamente se quede en los conceptos, que no solamente nos esforcemos siempre por hacer que nuestros mensajes se entiendan, que cumplan las reglas de la homilética, sino más bien que estén llenos de la unción y el poder del Espíritu Santo. La predicación en su carácter espiritual emana del hecho de que es un acto testificante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está testificando en medio de la predicación, ¿no? El poder de Dios, el poder y la autoridad de Dios. Por eso a veces pienso y digo que esto cada uno de nosotros debería de saberlo, ¿no? Yo he enfrentado un montón de experiencias donde he estado en congregaciones donde la gente está muy atenta a la palabra y uno mira su ansia, uno mira su necesidad, tienen libreta para hacer anotaciones, buscan el texto bíblico, están atentos, responden a las preguntas, ¿no? La verdad que es una delicia ver a congregaciones donde hay un hambre y la verdad que hay un ambiente y una presencia del Espíritu importante, ¿no? Donde al final todos exclamamos amén, amén y nos postramos en tierra. Pero también me he encontrado, hermanos, experiencias donde he tenido que compartir la palabra que me ha costado mucho, mucho trabajo predicar. Muchísimo trabajo predicar. ¿Por qué? Porque uno mira la actitud de las personas, ¿no es cierto? Uno mira por cómo ellos se comportan. Algunos están, hermanos, durmiendo, ¿no? Y yo trato a veces de hacer cosas, como alguien decía en la otra clase, hacer dinámico, pero algunos están durmiendo, algunos están cabeceando, ¿no? Algunos están luchando para no dormirse, ¿no? Algunos entran, salen, entran, salen. Algunos papás dejan que los pequeños, y no tienen la culpa los pequeñitos, suban, bajen, lleven juguetes, lleven comida, ¿no?
Algunas hermanas se están maquillando mientras se está predicando. Algunos jóvenes están en el celular, ¿no? Agachados, toda la prédica, porque puede ser, hermanos, puede ser, yo siempre digo que tal vez el predicador no esté bien, ¿no? Pero también yo tengo la experiencia de que ha habido momentos en que me he preparado con mi sermón, todo, ¿no? Yo voy bien con todo, o sea, como diciendo listo, pero uno no mira que dentro del ambiente de la iglesia, ¿no? Haya una respuesta. Y es muy difícil, hermanos. O muy difícil poder entender, decir, ay, qué complicado es llegar a entender que, como dice la palabra, algún día que se amontonarán las personas para escuchar la palabra del Señor y la gracia estará cerrada. En fin, hoy necesitamos, hermanos, predicaciones que haya una conjunción muy clara en donde pueda entrar el Espíritu Santo en la vida de todos. Y que no solamente seamos primero esos huesos secos, ¿no? Dios permita que no lo seamos. Segunda, Dios permite y tampoco seamos esos esqueletos que están en pie, ¿no es cierto? Pero que no tienen vida espiritual. Sino más bien que seamos, a través de la palabra, hombres y mujeres, ¿no? Que el Espíritu traiga avivamiento. Traiga avivamiento. Que los predicadores hagamos nuestra parte para hacerlo bien para la gloria de Dios y que la iglesia puede estar necesitada de escuchar la palabra del Señor. Puede estar necesitada. Estoy consciente también, hermanos, de que yo lo he dicho y lo reconozco, hay muchos hermanos que a veces se duermen en mi sermón, pero yo sé que ellos por su trabajo, por alguna situación que de enfermedad, cuidaron a alguien en casa durante toda la noche, no pudieron dormir, pero al otro día no quisieron perderse la palabra y quisieron ir al culto. Yo lo valoro. Lo que no estoy de acuerdo es que por estar viendo el Facebook, por estar viendo una película, por estar viendo una novela, por estar haciendo otras cosas, por irnos de fiesta el viernes a la noche, ¿no? Por irnos de fiesta o por qué sé yo, al otro día lleguemos y en el sermón estemos durmiéndonos. Y muchas veces culpemos al predicador y decir, ay, el predicador es muy aburrido. No, pienso que no, creo que no, ¿no? Creo que no. En mi caso, a veces sí he aburrido a veces en mis prédicas, pero pensaría que no, pensaría que tiene que ver mucho con la actitud de la propia iglesia. Dios nos ayude, queridos hermanos, a recuperar el carácter espiritual que testifica el poder y la unción del Espíritu Santo, no solo en el predicador, sino también en la propia iglesia. ¿Cómo vamos a lograr ese cambio en la iglesia, hermanos? Haciéndolo primero nosotros. No solo como predicadores o predicadoras, sino como miembros de iglesia. Para que cuando nosotros, hermanos, a partir de ahora, un pastor, una hermana, comparta la palabra del Señor, ¿no es cierto? Seamos lo suficientemente humildes y necesitados de escuchar con toda la atención y reverencia la palabra del Señor. Con todo amor y humildad, podamos nosotros reconocer que Dios es quien nos está hablando. Entonces, eso va a ser muy, muy, muy bueno. Bien, vamos a ver ahora el ejemplo del apóstol Pablo, hermanos. Ese es el ejemplo que quiero traer a ustedes, porque pensar en la experiencia del apóstol, ¿no? Nos va a permitir a nosotros tener algunas ideas más claras. Así que vamos a hacer una especie de exégesis del texto bíblico que tiene que ver con la predicación y en especial el testimonio, la experiencia que el apóstol Pablo tuvo en este hermoso ministerio. El predicador y la predicadora, hermanos, están siempre en función del llamado de Dios. Vamos a analizar este texto, hermanos. Vamos a analizar... perdón.
Vamos a analizar el texto de Gálatas 1, 15 y 16. Quiero decirles, hermanos, que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una de las cartas que se considera dentro de los eruditos como auténtica del apóstol Pablo, que vino de su pluma, de él mismo, ¿no es cierto? Entonces, nos ayuda a entender que este pasaje que nosotros vamos a leer ahora, ¿no? Nos da la certeza de que es de la experiencia propia del apóstol en sí mismo, ¿no? Es un testimonio personal. Dice esta porción, hermanos, este testimonio, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Voy a leerlo otra vez, hermanos. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Este testimonio, hermanos, este solo texto, ¿no? Trae tres grandes verdades, tres grandes desafíos que nos llevan a entender el ministerio de la predicación. Primero, debemos entender, hermanos, dos puntos importantes que se expresan en la exposición pública de la gracia de Dios a un notable pecador. Déjenme ver, es que Bien. Dos puntos importantes se expresan en esta exposición que dijo el apóstol Pablo y que yo, ¿no? El ministerio era que predicase entre los gentiles. Una exposición pública de la gracia de Dios a un notable pecador, es decir, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿No es cierto? ¿Quién se consideraba el apóstol Pablo? Dice primero, hermanos, que es la misericordia de Dios que se demuestra en Pablo. La misericordia. La palabra misericordia en inglés está en la forma verbal mercy y literalmente se lee, fui recibido a misericordia. Una persona, hermanos, que todos sabemos el testimonio que tuvo el apóstol Pablo, él era el menos calificado para ser un buen predicador. Él era el menos calificado porque su pasado no lo acompañaba. Su pasado era muy, muy oscuro. Sus referencias eran muy sospechosas y evidentemente no podría calificar para que alguien le diese a él el ministerio de la predicación. Sin embargo, Pablo reconoce, hermanos, que él fue recibido a misericordia. Reconoce, en primer lugar, que lo que él es no es por él mismo. Él reconoce que lo que es por la absoluta gracia de Dios. Esto es muy importante entenderlo, hermano, porque nos coloca a nosotros en esa perspectiva de decir, nosotros, Dios nos ha elegido para ser sus predicadores y predicadoras, no porque tal vez nuestro pasado sea muy bueno, no es porque nuestras cartas credenciales sean de excelencia o porque tengamos diplomados o porque tengamos títulos o porque tengamos posgrados o doctorados. Realmente el hecho de que el Señor nos elija como instrumentos para predicar su palabra no radica en el hecho de cuán santos o puros somos, sino más bien radica en el hecho de considerarnos pecadores y pecadoras redimidos y redimidas por la sangre del Cordero. Y por lo tanto, es su absoluta gracia y misericordia la que nos coloca en ese lugar de privilegio.
El segundo punto, hermanos, es que el llamamiento es el llamamiento de Dios. Por un lado, la gracia viene de Dios, porque quien la otorga es Dios, ¿no? Pero el llamado también es de Dios. Pablo afirma categóricamente en la primera epístola del apóstol a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, que dice, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién justificó a Pablo? Dios. ¿Quién le dio la oportunidad a Pablo de estar en el ministerio? Dios. ¿Quién fue el que le dio la autoridad para poder hablar en su nombre? Dios. Este hombre que fue recibido a misericordia de Dios, ahora es llamado por Dios. Nosotros debemos entender, hermanos y hermanas, y esto es muy importante, debemos entender que Dios es quien tiene que llamarnos. Si Dios es quien nos llama a este ministerio, ¿no es cierto? Entonces, Él va a respaldar todo lo que digamos. Todo, absolutamente todo. Si nosotros queremos usar el púlpito para motivos e intereses personales, evidentemente no habrá testificación del Espíritu Santo. Por eso, nosotros debemos asegurarnos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra relación con Dios, en la medida en que nosotros profundizamos nuestra espiritualidad con Dios, darnos cuenta, ¿no?, que somos llamados por Él. Y que si estamos ahí es porque Dios nos tuvo por fieles. Y que si estamos allí es porque Dios nos puso en el ministerio. Fue Dios. Y si Dios está con nosotros, Dios nos va a respaldar. Pero si hay otras motivaciones, Dios evidentemente no lo va a respaldar. Aquí entonces es apropiada la cita de Agustín de Hipona, una cita muy linda, una cita muy, muy interesante, ¿no? Que dice, Dios no escoge a una persona porque sea digna, sino que por el acto de escogerla, Él la hace digna. Vuelvo a repetir, hermanos, Dios no escoge a una persona porque sea digna, sino que por el acto de escogerla, Él la hace digna. Es así, hermanos. Si fuera porque Dios nos llamaría a trabajar en su obra, en su ministerio, por lo bueno que somos, nadie podría estar. Porque todos de alguna u otra manera tenemos nuestras falencias que estamos trabajando en ellas para cambiarlas. Así que Dios no escoge a las personas por sus buenas obras, sino más bien que al escogerla hace que esas personas que hacen buenas obras se sientan dignas delante de Él. Es su gracia, es su misericordia y es su llamado quien nos hace dignos. Entonces, esto es muy importante, hermanos, para que cuando nosotros podamos ser usados por Dios para compartir su palabra o su mensaje, nosotros podamos sentirnos dignos de hacerlo. No porque lo seamos, sino porque Dios nos ha elegido. Dios nos escogió. Yo siempre he dicho, ¿puedo elegir a alguien mejor que yo? Sí, sin duda. Hay personas mucho mejor que yo. Mejor preparadas, con mejor conocimiento. Sí, obvio, claro que sí. Yo las admiro y las respeto profundamente. Pero yo digo, ¿por qué Dios me eligió a mí? No lo sé, pero bueno, Señor, si vos me elegiste, gracias por hacerme digno. Ahora quiero hacer mi parte para honrar tu nombre, para hacerlo mejor. Entonces, esta experiencia que tiene el apóstol Pablo, basándonos en Gálatas 1, capítulo 15 y 16, vamos a ver tres aspectos importantes del testimonio del apóstol Pablo que tiene que ver con la naturaleza, el conocimiento y el propósito de ser llamados por Dios. Porque Pablo fue llamado por Dios. Todo ministerio espiritual, hermanos, nace del llamado de Dios.
si Dios nos llama, no vamos, hermanos, no vayamos si Dios nos llama. Si Dios llama, vayamos. La pregunta siempre será, ¿y cómo saber que Dios nos ama? Bueno, en la medida que nosotros establezcamos relación con Dios, ¿no? En la espiritualidad, lo que estamos viendo en clase de espiritualidad. Vamos a ver 3 aspectos. ¿Cuál es la naturaleza del llamado? Cuando hablamos de que Dios nos llama, ¿de qué estamos hablando en este sentido de la naturaleza del llamado de Dios a predicar? Bueno, para el apóstol Pablo, hermanos, para el apóstol Pablo, el llamado de Dios no era un evento impremeditado. Es decir, no es un evento, cuando Dios llama, hermanos, no es algo que a Dios se le ocurra en ese momento. No es una ocurrencia de Dios. No es una ocurrencia de Dios. El llamado de Dios, ¿no? Antes que el tiempo fuera determinado, ya Pablo estaba en la mente de Dios. Esto es algo muy interesante. Este es el significado de la frase que él puso: me apartó el Señor desde el vientre de mi madre. Fíjense el concepto que el apóstol Pablo tenía de su llamado. Pablo, hermano, reconoce que su llamado no está cuando él va camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Cuando va camino a Damasco para prender a todos los que estaban allá. No. El llamado de Pablo no nace allí. No nace ni siquiera en ese episodio negro para él, que fue el haber testificado la muerte del primer mártir, que fue Esteban. No nace allí. No nace incluso, fíjense, en la formación farisaica que él tiene bajo los pies del gran rabino Gamaliel. No nace allí. Su llamado no nace en su preparación, que por cierto era excelentísima, ¿no? Era de las mejores. Pablo era un tipazo con un conocimiento impresionante. No nace allí. No nace en esa formación, no nace en su llamado. Más bien, él cree, él siente que Dios lo apartó, que él ya tenía un propósito desde el vientre de su madre. Seguramente emuló las frases del hermoso Salmo, no recuerdo, el Salmo 132, algo por ahí, que dice, mi embrión vieron tus ojos. En lo oculto fui formado y tú estabas allí. Seguramente Pablo sabía ese hermosísimo salmo. Entonces, él entendía, hermanos, que su llamado venía de ese propósito. Dios ya lo tenía en su mente desde hace tiempo. Entonces, todas las cosas que sucedieron en la vida de Pablo, todas las cosas que pasaron, su formación, su rigurosidad farisaica, su testimonio de estar frente a Esteban, siendo testigos de su apedreamiento, cuando fue apedreado, perdón, su camino a Damasco, su revelación de Jesucristo, ¿no? Todo eso que vivió ahora tiene sentido porque Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Debemos nosotros pensar, hermanos, y analizar si nosotros también creemos lo mismo, que Dios nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre. Antes de que Pablo pudiera pensar, hablar o actuar, Dios lo había marcado como un vaso escogido para predicar el evangelio a los gentiles. Un vaso escogido. Y como dijo él mismo, un vaso de barro. Un vaso de barro. Para que no nos gloriemos, dijo Pablo, ¿no? Sino para que el poder de Dios se deposite en él. Entonces, la experiencia que tiene Pablo al ser llamado por Dios nace ¿de dónde se origina? ¿Cuál es esa naturaleza del llamado? Y esa naturaleza es que viene del corazón de Dios. Nosotros fuimos llamados porque Dios pensó en nosotros desde el vientre de nuestra mamá. Y entonces todo lo que hemos vivido en nuestra vida, bueno o malo, va en función de que ahora nosotros tenemos que ser los heraldos del evangelio. Después de esto, Saulo hizo una elección. ¿Recuerdan? Cuando Pablo tiene su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Pablo hace 2 preguntas importantes. No voy a entrar a la primera, pero hace 2 preguntas teológicas muy interesantes en ese pasaje.
La primera pregunta que él hace es, ¿quién eres tú? Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esto, hermanos, significa que él recibió a Jesús como su Señor y rindió su espíritu, su alma y su cuerpo a la soberanía de Cristo. Nosotros debemos saber, hermanos, que si Dios nos llamó y nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre, en algún momento de nuestra vida, de nuestro ministerio, tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y seguramente muchos de ustedes se plantearon esta pregunta al momento de decidir si entraban o no al seminario. Ustedes recordarán mucho, y espero que lo recuerden y lo hayan leído, que el primer mensaje que yo les envié a su correo electrónico cuando me pidieron información sobre el seminario, lo primero que yo les pedí es oren a Dios, oren a Dios. Y si Dios confirma este propósito, confíen que Dios los va a acompañar en toda su preparación. Y cuando nosotros, hermanos, y ustedes y yo, cuando decidí servir a Cristo, siempre hubo y siempre sigue habiendo esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces, ¿no? El apóstol Pablo recibe a Jesús como su Señor. Y es algo muy importante lo que está subrayado en rojo, hermanos. Él rinde su espíritu, su alma y su cuerpo al señorío de Cristo. Es decir, aun cuando sus antecedentes no eran los mejores, aun cuando sus actos, sus acciones en algún momento fueron deplorables, imputables, ¿no? Y condenatorios, Pablo, ¿no es cierto?, termina rindiéndose a Cristo. Y a partir de ahora, su vida es diferente. A partir de ahora, es un hombre totalmente diferente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se arrepintió, se arrepintió, cambió su forma de ser, su forma de comportarse y se convirtió en un apóstol que fue capaz de escribir la hermosa canción de Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, que es la canción del amor. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros, si Dios nos ha llamado a servirle a Él en cualquier ministerio, y si es el ministerio de la predicación, tenemos siempre que decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y rendirnos a Él, rendirnos en espíritu, alma y cuerpo, y declarar que Jesús es nuestro Señor. De esa manera, ¿no es cierto?, se va a hacer efectivo el llamado de Dios. Siguiente, hermanos. Primero vimos cuál era la naturaleza del llamado. Ahora, ¿en qué consiste conocer ese llamado de Dios a predicar? ¿No? ¿En qué consiste? Y tiene que ver este segundo elemento, ¿no?, de la definición que estamos hablando de Gálatas, el pasaje de Gálatas. Primero vimos la naturaleza, y la naturaleza era que Dios llamó a Pablo desde el vientre de su madre. Ahora, segundo, tiene que ver con cuál es ese conocimiento que viene en función de la predicación. Y entonces, el conocimiento del llamado de Dios para predicar tiene que ver con que Él dice en su testimonio, Dios me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Ahora llegamos al corazón de las cosas, hermanos. Ahora llegamos al corazón de la verdad del llamado de Dios. Las palabras su Hijo en mí son dinamita pura, hermanos, dinamita pura. Y ustedes saben que la dinamita, como dije en alguna clase, sirve para quitar cosas, ¿no es cierto?, para que a partir de eso que se destruya, se pueda volver a construir. Fíjense cuál era lo importante del apóstol Pablo. No era en primera instancia decir, Dios me llamó a predicar porque voy a ser re famoso. Voy a ser bien famoso. Y voy a ser un hombre que en el siglo XXI la gente lea mis cartas, la gente mire mi testimonio, la gente escriba miles y miles de libros sobre mis epístolas. No, jamás el apóstol Pablo se imaginó, ni lo quiso, creo yo, ¿no es cierto?,
que eso sucediera en este llamado que Dios le había hecho. Realmente lo que él experimenta, lo que él vive es a Cristo en él. Esta frase, hermanos, su hijo en mí, tiene grandes ecos en otras alusiones que él hizo en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 2:20, que es un texto hermosísimo, es un texto que todos debemos tenerlo como guía, ¿no? Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Lo que antes viví en la carne, lo vivo hoy en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Gálatas 4:6 dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, ¿quién habita en nosotros? ¿Quién debe habitar en nosotros? Cristo. Ese es el verdadero corazón de todo cuanto existe. Su Hijo en nosotros, su Espíritu en nosotros, Cristo en nosotros, crucificando nuestro viejo hombre día a día para que el nuevo hombre venga a ser revestido con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la esencia, lo más hermoso de la predicación es cuando el predicador y consecuentemente la predicación encarna a Cristo. Encarna a Cristo. Permiso, hermanos. Ya. La predicación encarna a Cristo. Es una encarnación. Es esencialmente una encarnación. Pablo dice en nuestro texto, ¿no? Su Hijo en mí para que yo le predicase. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces no podemos predicar. No podemos predicar, hermanos. No podemos predicar. Y yo siempre digo, Señor, si yo no empiezo a amarte con todo mi corazón, yo no puedo bajo ninguna circunstancia enseñar a otros a amarte de la misma manera, ¿no? No puedo. Entonces, lo fundamental de la predicación es que si el Hijo mora en nosotros, entonces automáticamente podemos predicarlo. Más allá de nuestras capacidades, más allá de que si somos o no elocuentes, más allá de que si lo hacemos en el púlpito o en el atril, más allá de que si dejan predicar a mujeres o no dejan predicar a mujeres, más allá de eso, queridos hermanos, si Cristo está en nosotros, donde quiera que estemos, podemos ser capaces de predicar la palabra de Dios. De manera que el conocimiento del llamado de Dios está intrínsecamente relacionado con ministerio y ministerio de la morada interior del Hijo de Dios. Porque es un misterio. El Dios revelándose y viviendo en nuestras vidas seguirá siendo un misterio. Un misterio que nos llevará a esa búsqueda frenética, diría yo, frenética de Dios. Y esa búsqueda del misterio de Dios, de ir descubriendo cada día quién es Dios para nosotros, nos llevará a realizar un ministerio de poder, de autoridad, ¿no es cierto? Un ministerio del cual hará de nosotros, en nuestro interior, una morada para el Hijo de Dios, para el Hijo de Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos, hermanos. La predicación es esencialmente la encarnación de Cristo en nosotros. La encarnación de Cristo en nosotros. Y creo que eso será muy lindo que cada uno de nosotros pueda experimentarlo. Quiero compartir con ustedes la frase del pastor Martin Lloyd-Jones, un abogado reconocido, pero también inglés, que dice esto, y con esto cierro la primera hora de la clase y podemos tomar unos minutitos para charlar antes del receso. El predicador es un hombre poseído y él es consciente de ello. Yo no tengo ninguna duda al hacer esta afirmación. Yo diría que solo comienzo a saber algo sobre la predicación, fíjense, un hombre tan experimentado,
Yo diría que solo comienzo a saber algo sobre la predicación en aquellas ocasiones en que, por así decirlo, lo estoy considerando. Estoy hablando, pero en realidad soy un espectador. Me asombro por lo que está sucediendo. Estoy escuchando. Estoy mirando totalmente asombrado porque yo no lo estoy haciendo. Es predicación verdadera cuando soy consciente de que estoy siendo usado. En un sentido, soy un espectador, tanto como lo es la gente que me está escuchando. Tengo un sentimiento interior de que está fuera de mí y sin embargo, estoy implicado en ello. Yo soy meramente el instrumento, el vehículo y el canal de todo esto. Es interesantísima la experiencia y definición que hace Lawrence Jones al decir que cuando nosotros predicamos es que estamos poseídos de Dios. Dios se está encarnando en nosotros, su Hijo en nosotros. Y que es muy interesante, hermanos, ver cómo al momento de predicar podemos sentir que nosotros no somos los que estamos hablando, sino también los que estamos escuchando, que somos también los que estamos aprendiendo, que somos también nosotros los que estamos conscientes de que Dios también nos está hablando. Y como dijo este escritor, nosotros solamente somos instrumentos, vehículos y canal de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Qué hermoso es esto, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre, porque siendo indignos nos hace dignos por su llamado. Siendo inmerecedores de su gracia, nos hace merecedores de su gracia porque fuimos recibidos a misericordia. Bendito sea el Señor, hermanos, porque Él ha permitido y desea que su Hijo viva en nosotros y que de esa manera podamos profetizar como Ezequiel, ¿no es cierto? Y el Espíritu venga a ser sobre ese valle de huesos secos. Dejo estas preguntas para reflexionar. Solo es una reflexión, no habría necesidad que contestar. ¿Cumplo con los requisitos necesarios de un predicador tal como se expone en la palabra de Dios? Para reflexionar. ¿Tengo en mi corazón el testimonio del Espíritu de que Dios me ha llamado? ¿Se ha hecho evidente el don de predicador en mi vida y servicio? La Iglesia ha reconocido y confirmado mi don de la predicación. ¿Ha usado Dios el don de mi predicación para la salvación de almas y la edificación de los creyentes? Voy a dejar estas preguntas, hermanos, aquí mientras vamos al receso, ¿no? Voy a dejar estas preguntas aquí para que queden en la pantalla, ¿no? Y sigamos reflexionando en algunas de ellas. Y cuando vengamos del receso, vamos a retomarlas y vamos a hacer una retroalimentación de lo expuesto en la clase, alguna duda o algo que quieran compartir. ¿Ok, hermanos? Primero voy a salir para parar la grabación